Buen día, amiguitis, ¿cómo andan? Aquí iniciando tercera edición de La Mordida Tajante. Muy feliz, muy agradecida. Se você disser que eu desafio no amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Sou privilegiada, os tenho ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em clasificar un poquito de música para empezar este lunes que sigue nublado. Hasta que se... ¡Ay, qué lindas esas personas que se están juntando ahí! Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Ahí estaba cantando un poquito de esa canción que amo. Dios santo, qué linda es. Bienvenidas, bienvenidos. Qué lindo. Bueno, aquí empezando esta mordida tajante número 3. Yo con muchas repercusiones muy hermosas que va trayendo este espacio. Soy Amana, es otoño en Buenos Aires y estamos por nuestro tercer episodio de La Mordida Tajante, un espacio para darle espacio a la voz, escucharla, escucharnos, prestar atención, cuerpo, sensaciones, a todo esto que se mueve en relación a lo sonoro propio. Y hoy tenía ganas de, bueno, primero contarles a los que llegan por primera vez al espacio que soy cantora, soy maestra de canto y me formé con muchos y muchas maestras y en algún momento del camino apareció el canto esencial, que es una metodología que amo profundamente y me trajo como un despertar muy profundo y me llevó a ir creando mi propia metodología que llamo Pedagogía Circular de la Voz, y desde ahí es donde estas investigaciones sonoras, vivas y sensibles y profundas y efectivísimas, eficientes y sensibles, van dándose paso, y dentro de ese lugar de aprender y enseñar aparece mucho la necesidad profunda de refundar algunas formas de pensarnos y algunas formas de escucharnos. El camino me va mostrando de que a medida que nos vamos escuchando mejor, vamos pudiendo cantar mejor y ni hablar, vivir mejor, ¿no? O sea, mi maestra decía, lo que es bueno para la voz es bueno para la vida, y sin dudas es tan subjetivo lo que escuchamos, cuánto escuchamos, cómo escuchamos, que entonces todo se transforma en un camino de investigación y de aprendizaje en relación a todo lo que todavía no sabemos. Es como si pudiera realmente meterme en el mundo del no sé, que para mí es el mundo más fértil que existe, ¿no? Entonces hoy tenía ganas de traer algo que es muy común a la hora de hablar de la propia voz o de la capacidad o no que tenga cualquier persona en relación a cantar o también a tener cierto manejo de su voz, porque en general yo puedo decir que me oriento hacia el canto, pero muchas veces la voz también aparece como en un lugar muy protagonista al hablar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos conectar con el otro a través de la propia voz? Sin dudas la voz es un bicho de vínculos, ¿no? Nos ayuda a conectarnos, es el gran conector que tenemos. No solo conector entre nosotros y el afuera, sino es un conector puertas adentro también. En las ediciones anteriores, de los lunes anteriores, yo hablaba de esta, bueno, cuál es la imagen que vos tenés de tu propia voz y cómo se mueve esa imagen y qué sensaciones te trae y a qué asociás el estado de tu propia voz, como una manera de ir abriendo la escucha para que algo un poco más genuino aparezca, y no solamente si es linda o fea mi voz, que es como un lugar en el que la conversación muere rápido y todo parece no valer nada, ¿no?
o que sea solo para unos pocos elegidos. Y es muy común pensar que uno solo puede cantar si tiene la voz adecuada, o si tiene los dones, o si está dotado para eso. Y también en relación a como lo tengo o no lo tengo, ¿no? O sea, esta forma binaria de autopercibirnos, que es, bueno, si no lo tengo ya está, perdí, no tengo posibilidades de regresar a ese deseo, ¿no? O sea, ya no lo podría ni soñar. Es muy común, pero muchísimo más de lo que todos imaginamos, este texto con el que algunas personas ingresan al mundo de su propio canto, que es: cuando yo estaba en la escuela, una maestra del coro me dijo, vos no, y me hizo correr a un costado, y allá quedó fulanita y fulanito que sí, eran los que lo tenían innatamente, y parece absurdo, parece un poco hasta caricaturesco, pero realmente son tantas y tantas las personas que aparecen con esos textos internos que sin dudas nacen de la propia experiencia, ¿no? Cuando alguien te dijo que no, vos no. Alguien te dijo, no lo vas a poder hacer, no lo puedes hacer ni lo vas a poder hacer porque vos no tenés lo necesario para ir hacia ese camino. Y lo digo y me parece como una vocecita de un niño o una niña, y a la vez esa vocecita de niño o niña está intacta adentro. O sea, me creí profundamente ese no, porque me lo dijeron desde la autoridad, y nunca más pude volver a mi autoridad propia, nunca más pude volver a mí. O sea, me quedé en ese comentario de alguien que, con todo el amor y la compasión del mundo, voy a decir, fue un profe muy sordo. O sea, era el profe, la profe de música era el más sordo de todos, era el que no sabía escuchar. Entonces, hace un tiempito yo escribí en estos textitos que estoy empezando a compartir: escuchar es recibir, y no hay manera de que alguien pueda descubrir cuán lejos o cuán cerca está de su propio canto si alguien no escucha esa voz como una posibilidad de acercarse. Entonces, la pregunta ante ¿puedo cantar o no puedo cantar porque yo soy desafinada, desafinado, o no tengo ritmo? Los dos grandes problemas, ¿no? Soy desafinada o no tengo ritmo. Como si eso fuese algo dado. Ok, yo soy morocha, listo, ya está. Entonces ahí este escuchar es recibir aparece como una puerta, pero es lo mínimo que le podemos ofrecer a cualquiera es ser escuchado y preguntarnos no si tiene o no tiene ese don previo, sino a qué distancia está esa persona de su propio canto, a qué distancia está ese ser de su voz. Y cuando empezamos a hablar de distancia, ya no es tan binario el asunto, porque se trata de cuánto necesito moverme desde donde estoy hacia donde quiero, o incluso hasta donde ni siquiera me imagino que puedo llegar a querer. Porque algo que sucede es que yo el lunes pasado decía, yo solo voy a poder cantar aquello en lo que creo, pero si yo no conozco cuán lejos estoy y cuán lejos puedo ir una vez que me encuentre con mi voz, muy difícilmente me lo puedo imaginar. Entonces, esta escucha de otro o de otros desde afuera puede traerme la idea de que esto es imposible de transitar, que no hay manera de que yo llegue a donde quisiera, o puede traerme puede abrirme un horizonte y decir, ojo que vos empezás a caminar para allá, que vos vas a ver que algún tipo de modificación se va a ir generando en el camino que te haga empezar a vislumbrar hacia dónde está ese punto de encuentro con tu propio sonido. Entonces, preguntarnos a qué distancia estoy de mi canto ya trae concretamente, intrínsecamente, una idea de acción. Es decir, yo puedo empezar a caminar hacia ese lugar. Una vez
En mis años de estudio, de formación, mi maestra me decía, hablábamos de lo desafinado, por eso empecé cantando desafinado, que además de ser una canción increíble, es el canto de alguien que se sabe desafinado y le habla a alguien que, vos que sí sabes afinar, ¿qué te pensás? ¿Que acá adentro no hay alguien que canta? Me encanta esa simpleza, ¿no?, de ese mensaje. El desafinado, primero se sabe desafinado y entonces ya eso hace que no abra la boca. O sea, es muy difícil a veces salir de ese concepto tan marcante como tengo esta condición. Y ahí aparece tan fuertemente como a veces, tantísimas veces, estamos accionando infinitamente más desde la mirada ajena o desde la sapiencia ajena que desde la propia. Incluso si yo no sé dónde está mi voz, no tengo la menor idea porque la tengo lejos o porque ni siquiera sé ni dónde está, a veces nos cuesta hasta permanecer más en la propia duda que en la certeza ajena. El otro me dice sí o no y yo le creo a ciegas y ni siquiera dudo de eso. Entonces, el desafinado no es desafinado, no es una condición esencial. Está desafinado. Y a mí me gusta decir, está lejos. Está lejos. O a veces está tan cerca que le parece que está lejos. Es decir, ¿viste? Cuando tenés a alguien atrás y no lo ves, y no lo ves, y lo tenés atrás. Entonces, la distancia a la que está mi voz empieza a ser una posibilidad que, como toda posibilidad, cambia de 0 a 100 el escenario. Y pasamos de algo que se es o no se es a algo que está en un lugar y no en otro, y invita a moverse del lugar. Hay dos grandes lugares en los que ponemos el no o en el que hemos creído a esos que nos dijeron no, que una es en relación a la desafinación, que tiene que ver con el encajar o no en un tono, en un lugar. Por supuesto que es muchísimo más que esto, ¿no? Es todo un proceso orgánico, sensible, psicológico, emocional. Tiene un montón de formas la desafinación. Hay tantas razones de esa distancia como personas. O sea, las personas somos desafinadas o nos percibimos desafinadas o estamos en ese instante desafinados, y tiene tantas razones esa desafinación como personas y situaciones que nos lleven a eso. Y lo mismo nos pasa con el ritmo, esa cosa de no encajar, de no pegarle de no hacer las cosas al ritmo que debiera hacerse, de ser más lento o más veloz o más apurado o más ansioso o más desordenado o más desmembrado, ¿no? Como si no tuviéramos todas las cosas funcionando desde un mismo parámetro. Estados, formas que vamos tomando a partir de las experiencias que vamos vivenciando. En todos los años que tengo acompañando voces, esto lo digo una y otra vez porque no paro de confirmarlo. Nunca escuché una voz que no me interesara, que no me diera intriga. ¿Dónde está esa persona que suena así? ¿Y hacia dónde es el horizonte que le conviene, que la invita a crecer desde su potencia, desde su orden interno? No un orden externo que esa persona toma, sino cómo esa energía propia se puede ordenar a sí misma y desde ese estado ordenado empezar a caminar y en ese andar seguir ordenándose, seguir acercándose a sí misma, ir ganando, conquistando ese estado interno de cuando todas las partes van encontrando su lugar. Lo desafinado o lo falto de ritmo son a veces esos diagnósticos que recibimos y que parece que no se pudieran romper porque la voz del otro me dijo que eso era así y yo le creí profundamente. Entonces,
hay tantas formas de desafinación como personas y hay tantas faltas de ritmo o distancias con el propio ritmo como personas y también como momentos de la vida. Hay veces que uno está mucho más desafinado y hay veces que uno está afinado y hay veces que uno está acompasado y hay veces que uno no está acompasado, estás lento o estás atolondrado o estás desordenado internamente y no sabes si hacerlo de esta manera o de otra y haces las dos cosas al mismo tiempo y no hay un parámetro que te guía. Entonces, esas situaciones que podemos percibir en el cotidiano, cuando se transforman en identidad, pueden asimilarse a la esencia, pero no tienen nada que ver con la esencia. Son lugares en donde nos ponemos, personajes en donde nos ponemos. Personajes que además no paramos de autoconfirmar todo el tiempo. Yo soy desafinada. Yo soy una persona que no tiene ritmo. Yo soy eso. Y tanto lo decimos y tan poco nos movemos de ese lugar que empezamos a encarnar esa energía, esa forma, ¿no? Esa cualidad energética. Es muy interesante pensar a la melodía como la forma que toma el movimiento de nuestra energía vital, la cualidad, a lo melódico. ¿Qué forma tiene ese movimiento sonoro? Lo melódico, lo que se mueve, lo que dibuja, lo que ocupa el espacio. Sería como la parte blanda, la parte yin, la parte emocional, la parte del agua y el aire, lo más blandito de los elementos. Y en la desafinación está eso, el movimiento emocional ahí jugándonos a veces como unas zancadillas, ¿no? Como haciéndonos la traba. Por momentos pudiendo sostener algo y por momentos no teniendo la posibilidad de sostenerlo, por momentos acercándome al lugar en el que sí está eso que busco y por momentos alejándome y no dándome cuenta, ¿no? Como una distancia con las cosas en cuanto a el lugar que estoy ocupando. El afinar como también no solo como a dónde puedo estar, sino a dónde tendría que estar. Y tenemos unas heridas tan profundas acerca de todo lo que deberíamos ser, deberíamos hacer, deberíamos cumplir, que afinar se transforma en un dolor, en algo que no llego, no lo tengo, no soy suficiente, no encajo. Uno de nuestros mayores terrores, no encajar, quedarme afuera, no tener lo necesario. Todas esas cosas se juegan al momento de desafinar. También al momento de lo que recibo, lo estoy entendiendo de una manera que no puedo necesariamente aclarar al momento de responder. Ese proceso del oído de recibir, procesar y devolver, de tomar y dar lo que tomé digerido por mí, de saberme capaz de digerir lo que recibo y dar una versión propia de eso. Eso es afinar una nota, es recibo algo que escucho y lo devuelvo impregnado de mí misma, impregnado de mí mismo. ¿Soy capaz de impregnar algo? ¿Soy capaz de escucharlo bien? ¿Está bien esto que estoy devolviendo como mi versión? Todos esos juicios, todas esas evaluaciones, todas esas formas de medirnos que hemos aprendido muchas veces con mucha sordera, con mucha falta de autoestima, con mucha falta de mirada macro. Nadie puede asegurar que hemos sido necesariamente bien escuchados cuando nos dijeron vos sí y vos no. A mí me llama mucho la atención que alguien que se dedica a escuchar música, música, voces, instrumentos, no logre escuchar una voz
que está en un lugar difícil, que no le conviene, pero no puede escuchar cómo hacerla ir al lugar que sí. O sea, logra escuchar que no está bien el lugar donde está, pero no sabe escuchar cuál podría ser un camino de reacomodar esa voz hacia su lugar. Entonces digo, ¿qué escucha pobre? ¿No? Es una escucha que saca una foto y evalúa. Como si yo fuese un de los que a veces hay tantos, un supervisor, pero que viene solo a nombrar el problema, no viene a contarme específicamente dónde se encuentra ese problema para que yo lo pueda resolver. O sea, viene a multarme, no a supervisarme. Hace un tiempo vengo siguiendo a un maestro que me gusta mucho, alguien que yo estoy tomando como mi maestro en este momento, que repite una y otra vez, nos enseñaron todo mal. Y yo, más allá de que no siento que nos hayan enseñado todo mal, pero digo, ¿cuántas cosas están organizadas desde un lugar difícil? ¿Por qué no podemos poner los pies en un lugar más fácil para avanzar hacia donde queremos? Cantar es no solo indispensable, digamos, es como casi innato y además tiene que ver con nuestro movimiento expresivo emocional, algo que no tengo que ni preguntarme si es o no, porque es evidente, todos tenemos movimientos emocionales y expresivos. Es imposible no tenerlos casi, es mucho más difícil encontrar a alguien que no lo tenga que alguien que lo tenga. ¿A qué distancia estoy yo de esa forma de expresarme? ¿Cuán lejos o cuán cerca? ¿Cuánto pienso que encajo o no en la expresión que estaría bien tener? ¿O cuánto de mi expresión es de otra manera o necesita otro tiempo o necesita otro tipo de escucha y otro tipo de mirada? ¿O nunca se pudo tomar el tiempo de sentir a qué distancia está? Nunca se pudo dar el tiempo de moverse. Nunca se escuchó a sí misma. Solo escuchó las voces de afuera, que le dijeron si sí o si no. Es muy hermoso el camino de vuelta, muy hermoso el camino de vuelta. Volver a un lugar propio siempre es una fiesta. Y se trata de recuperar autoridad, en definitiva. Por supuesto que nadie es desafinado. Por supuesto que todos tenemos la posibilidad de estar en el centro de nuestra vibración. Que todos tenemos la posibilidad de encontrar el latido que nos vaya armonizando paso a paso. Todos tenemos la posibilidad, todos, todas, todes, todos, absolutamente todos los seres tenemos un lugar en donde es nuestra versión más ordenada, nuestra versión más cerca de nosotros mismos. La voz se mueve y por eso es una gran medicina, es algo que denota el movimiento de la vida. La voz me muestra cómo la vida se mueve, me lo trae como una evidencia. Nuestras voces son la evidencia de que estamos vivos, sonantes, vibrantes y sintientes. La voz me cuenta eso. Puede ser que esté viva, sonante, vibrante y sintiente y esté lejos de mí misma. Y igual voy a estar en ese estado vibrante y sintiente. Y se trata de volver a encontrar ese punto el más cercano posible, para volver a encontrar ese punto de fusión entre todos los elementos que se involucran al momento de afinar. Yo conozco tantas personas distintas, con motivos distintos por los cuales escuchan una nota y cantan otra, que no podría jamás decir cuál es el motivo de desafinar. ¿Por qué la gente desafina? Tantos motivos como personas. Voy a decir tres, cuatro que me acuerdo así del camino, de cosas que me han traído más y más preguntas y posibilidades. Por ejemplo, me acuerdo una vez, alguien que hoy es un queridísimo amigo, cuando empezó a tomar clases, súper músico, guitarrista,
amante de la música, una persona que hacía miles de años que escuchaba música y amaba con pasión, ama con pasión, y desafinaba bastante, y empezamos el trabajo, el entrenamiento, y con el correr de las clases, cuando relajaba el cuerpo, empezaba a afinar. Cuando venía tenso, otra vez se iban los finales para cualquier lado, otra vez empezaba en una nota que no era. Entonces, él empezó a traer esa forma de la desafinación / distancia con su propia voz, que era la tensión. Su cuerpo estaba tan tenso que cuando tenía que emitir una nota, él apuntaba bien, pero la nota se le iba para otro lado. El tono muscular era tal que cuando él daba la información de su cerebro a sus cuerdas para ir a tal lado, se le iba para otro, como si la cuerda de ese arco estuviese demasiado tensa. Desafinar por tensión corporal, energética, ¿no? ¡Wow! Empezamos a trabajar el cuerpo, empezamos a trabajar la eutonía y algo se empezó como a mover de ese cuerpo, de ese instrumento, y empezó a tener un tono más estable, no era tipo empezó a tener un tono más estable de la tonicidad corporal. Empezó a afinar y a cada vez más, y cada vez afinar le daba más placer, y el placer le daba más eutonía, y la sensación de estar cada vez más cerca le daba más alegría, y entonces cada vez cantaba más y disimulaba menos, y entonces no solamente tocaba la guitarra, sino tocaba la guitarra y cantaba. Y cada vez cantaba más y se escuchaba más, y entendía cómo tenía que estar tranquilo mientras lo hacía para estar más cerca de la nota que buscaba. Fuimos desarmando el mecanismo, y al desarmar el mecanismo volvió el lugar seguro. Otro ejemplo que me acuerdo, una queridísima alumna de muchos años, cantora de muchos años, que tenía una profunda tendencia a la distracción. O sea, le costaba muchísimo estar atenta. Su cabeza se iba todo el tiempo, se iba del cuerpo. El cuerpo estaba en un lugar y la cabeza estaba en otro. Entonces, el problema no era cantar, el problema era estar en ella toda junta. Su cuerpo en ese lugar, su mente en ese lugar, en ese cuerpo, y conectar a partir de esa reunión con lo que ella estaba sintiendo. Nunca sabía lo que sentía porque ni siquiera llegaba a captar y a permanecer en la consigna. Su mente se iba todo el tiempo. La mente le iba a una velocidad y el cuerpo le iba a otra velocidad. Por supuesto que tenía un montón de distancia con su propio ritmo, porque no tenía un solo ritmo en el cuerpo, tenía muchísimos ritmos. Un ritmo era el que ella pensaba y otro ritmo era el que su cuerpo se movía. Y el ritmo de lo que ella sentía, que es esto que está en el medio, entre lo que piensa y lo que se mueve su cuerpo, no tenía idea cuál era el ritmo, porque nunca llegaba a darse cuenta qué es lo que estaba sintiendo, porque estaba todo desmembrado. Trabajamos la reunión. Durante muchos años me gustó decir, vamos a entrenar la voz hacia la reunión, reunir nuestras partes y cómo empezar a tener los elementos lo más a favor posible, lo más en sinergia posible, lo más juntos trabajando para un mismo fin. Hermosísimo proceso, no solo musical, sino humano, desde ya que no fueron pocos los obstáculos en el camino de la reunión, ¿no? Pero a medida que nos íbamos acercando en esa tarea de reunir sus partes entre lo que ella pensaba y dónde estaba su cuerpo, y que eso le permitiera tener sensaciones claras, la desafinación empezó a ceder. Y pasó algo en ese momento milagroso, y es que ella empezó a soltar su sonido verdadero, no la idea de voz que ella tenía, que era una voz completamente cortada, débil y seca. Ella empezó a poder, a partir de la reunión de su cuerpo, su mente y sus sensaciones, a soltar su voz verdadera, que era completamente hasta ese momento inexplorada. Entonces, ¿alguien puede desafinar porque no se escuchó nunca? Sí, definitivamente. O sea, jamás voy a poder dominar algo que no conozco. Entonces,
¿Te escuchaste alguna vez? ¿Escuchaste? ¿Conoces tu voz? ¿O siempre sonaste desde un lugar que es el que te dijeron que era? ¿O te dijeron algo? Porque ni siquiera sé qué pienso de mi propia voz. Simplemente digo yo no. O soy esto, soy aquello, tengo, no tengo. Hermoso proceso el de acercar todas las partes a un solo centro. En muchos casos puede ser algo que lleve mucho tiempo. Hay veces que el proceso es largo y entonces se vuelve necesariamente algo que va a requerir nuestra paciencia y nuestra entrega. Me entrego a eso. Como cuando le enseñé a mi hijo, no le enseñé, perdón, cuando cuidé el tiempo en el que él aprendió a caminar. O sea, yo estuve ahí. ¿Cuánto tiempo le iba a llevar a aprender a caminar? No lo sé. Hay algunos niños que a los 10 meses ya están de pie y hay otros que al año y medio. El proceso es imposible de conocer antes de empezar a transitarlo y ni me importa. Lo que sí quiero es estar ahí, recibiendo a esa voz, para que... ¿para qué? Uno podría decir, ¿para qué? ¿De qué sirve? Yo estoy convencida de que en la medida en que uno está cada vez más cerca de sí mismo y con todas nuestras herramientas juntas, cada vez sabemos más quiénes somos y qué es lo que hemos venido a hacer. Y eso es una medicina en sí misma. No solo para mí, sino para cualquier entorno. Si yo estoy tranquila y sé que estoy donde tengo que estar y donde quiero estar, y que donde estoy es el mejor lugar en el cual funcionar, sin dudas algo adentro va a empezar a conectar con la paz. Voy a ser un instrumento de paz. Y voy a ser también un instrumento de aliento a todo lo que haga desde ese lugar. Es mucho más fácil alentarse cuando uno está reunido en el centro que cuando yo estoy con una parte mía en cada provincia. Voy a pensar una más. Sí, un ejemplo más que tengo y con esto cierro este día de desafinados versus afinados. Marcas de asma en la respiración, sensaciones de ahogo, toda la información histórica que tenemos en nuestra respiración, como si fuese el mapa de las huellas, ¿no? Eso hablaba el martes pasado. La forma en la que nosotros respiramos es la forma en la que nos vinculamos entre el adentro y el afuera. Ya voy a hacer algún lunes, o varios lunes, algunos encuentros específicamente para hablar de la respiración, que es algo inmenso, muy infinito. Pero la forma en la que nosotros respiramos define muchísimo la forma de sonar. Entonces, una cosa es decir yo soy desafinada y otra cosa es percibir que mi respiración no está pudiendo habitar su musicalidad. Mi respiración no está musical, es decir, no fluye en su forma ni en su cantidad. Su cualidad melódica y su cantidad rítmica no está armónica, no estoy cómoda, no respiro y gozo. Respiro y sufro, respiro y me ahogo, respiro y me falta o me sobra aire, respiro y me siento endurecida, respiro y me siento debilitada. El estado de la respiración está directamente asociado a la afinación, directamente asociado, y también directamente asociado a la falta o no de ritmo. Entonces, estas dos cualidades que son como muy, lo estoy diciendo como muy a grosso modo porque hay un montón de variables más, el vínculo que tengo con el trazo y el vínculo que tengo con la cantidad, el vínculo de lo melódico con lo rítmico, este cómo y este cuánto, y su armonía o desarmonía, me van a traer
un tipo de resultado u otro tipo de resultado. Sin lugar a dudas, si yo estoy con una sensación de ahogo, voy a tener una tendencia al exceso, a la desesperación, al arrebato, al impulso, o a muchas formas del desequilibrio. Digamos, es muy desesperante no estar en paz con la respiración, es no estar en paz con la vida, no estar en paz con la respiración. ¿Cómo voy a poder estar yo en armonía en mi centro, cerca de mí misma, si yo estoy sintiendo que la vida corre peligro? No estoy cómoda con mi respiración. Entonces, ¿cuántas veces, y acá me acuerdo de un cantor rockero que ahora no vive acá en Buenos Aires, que respiraba como en espasmos, ¿no? La respiración no tenía melodía. Era espástica la respiración, muy, muy, muy trabada. Había tenido asma cuando era chico y tenía unas sensaciones de memoria de quedarse sin aire. Ya no tenía asma, pero la memoria del asma estaba impregnada en el cuerpo y eso le traía muchísimo arrebato y entonces las notas salían despedidas. Era muy difícil esperarlas a las notas, era muy difícil esperarlas en paz. Y todo eso movía la afinación muchísimo. Y en la medida en que pudimos empezar a traer el cuerpo como espacio de placer para alojar la respiración, la afinación empezó a volver, empezó a él a estar cada vez más adentro suyo, contento, no queriendo salir de sí mismo y de esas memorias de ahogo. Cositas, ejemplos de cómo se puede volver. La voz es movimiento, la vida es movimiento y si estamos vivos nos podemos mover de lugar y nos podemos mover hacia lugares más placenteros. El placer es un maestro sin lugar a dudas. No quiere decir que aparezca inmediatamente. Hay caminos que llevan muchos años, hay caminos que llevan meses, hay caminos que llevan toda una vida y en general no decidimos cuánto tarda nuestro camino hacia llegar o no a un lugar que queremos alcanzar. Así que profundamente invito a arriesgarnos, a atrevernos, a dudar de las frases que hemos escuchado, de vos sí, vos no. Dudemos de lo que nos han dicho, acordémonos de lo que nos han dicho para ver si con el ser de hoy estamos de acuerdo en que vos sí, vos no. Tomemos riesgos, hagámonos más de una pregunta y valoremos, siento yo, ¿no? Invito, no sé, a valorar los pequeños movimientos, ese milímetro a milímetro del proceso cotidiano que un día te hace que te levantes y mires para atrás y no puedas creer lo que te moviste del lugar. Así que desafinados, sean bienvenidos, bienvenidas. No hay límite. Bueno, muchísimas gracias. Otoño, Buenos Aires, mayo, primeros días del 2024. Cerramos esta tercera edición de La Mordida Tajante. Ojalá les haya sido nutritiva. Quienes quieran pueden ahí por el Instagram devolver sensaciones, hacer preguntas, proponer temas hermosas. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el lunes que viene. Gracias. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe é nem sequer presente, é que os desafinados também têm o coração. Fotografei você na minha Rolleiflex,
revelou-se sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim de meu amor. Isso é o maior que você pode encontrar, viu? Você com sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados também bate o coração. Acá voy a leer, qué lindas. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Juli. Besos. Que tengan linda semana.